Muy buenas tardes, mis queridos amigos, hermanos. Bienvenidos a este canal Nuevo Camino al Cielo. Tenemos ahora la continuación del video anterior. Vamos a compartir pantalla como siempre y vamos a tener el tema de hoy, que es el chasco segundo, ¿no? El segundo chasco. Ya habíamos visto el primero, ahora vamos a ver el segundo chasco. Aquí estamos compartiendo, ya tenemos en pantalla. Ahí dice el segundo chasco. Ustedes miran a la imagen, seguramente ya se van a dar cuenta más o menos de lo que se trata. Ahí vemos a Jesús entrando a Jerusalén, la última semana de su vida, y cómo la gente le recibe con palmas y con todo. Así es que ese es un recibimiento grandioso que le hicieron. Vamos a verlo dónde está pues este segundo chasco. En Mateo capítulo 21, versículo 9 dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Eso es lo que gritaban el pueblo cuando miraron a Jesús, ¿no? Le miraron a Jesús, le miraron cómo entró en un pollino y estaban gritando, pero ¿qué quiere decir la palabra Hosanna? Eso es interesante. En Hosanna es una transliteración del término en hebreo Hosiana, que aquí tenemos nosotros en color rojo. Pero ¿qué significa? ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué significa? Significa, sálvanos ahora, o por favor, rescátanos. Miren lo que decía el pueblo de Israel cuando le miraron a Jesús entrando a Jerusalén. Sálvanos, rescátanos. Esa palabra, ¿no? Por favor, rescátanos. Toma un sentido interesante porque cuando alguien dice rescátanos, quiere decir que está pues secuestrado, ¿no? Ese es el término que utiliza. Vamos un poquito más adelante para seguir desarrollando el tema de hoy. Aquí contamos nosotros entonces Mateo, perdón, vamos a primero a leer este pasaje, ¿no? De testimonios. Dice, sin embargo, pocos días después, esos mismos discípulos que vieron a su amado maestro, de quien habían creído que reinaría en el trono de David, extendido sobre la cruz, cruel cruz, por encima de los fariseos que se burlaban y lo encarnecían, sus grandes esperanzas sufrieron un enorme chasco y quedaron rodeados por las tinieblas de la muerte. Aquí encontramos el segundo chasco. ¿A qué se refiere? Claro, miraban a Jesús entrar y gritaban, Hosanna, rescátanos, sálvanos. Y al mirarle a Jesús crucificado, pues recibieron un tremendo chasco, un doloroso chasco. Pero ¿cuál es la razón? No, vamos a ver por qué recibieron tan tremendo chasco, dice. Pero en la humillación y muerte de Cristo iban a sufrir gran prueba y chasco, dice el deseo de todas las gentes. Y eso es lo que pasó, el tremendo chasco. Y a veces, por decirle, nosotros como hijos de Dios recibimos enormes chascos, ¿no? En nuestra vida. Así recibieron Dios porque pensamos algo que nos va a venir y de repente no nos viene. Así es que ese chasco del pueblo de Israel, vamos a analizar cuál es la razón por la cual tuvieron ese enorme chasco. Para eso vamos a ver Mateo capítulo 14, versículo 49 y 50. Cada día estaba con vosotros, enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Mire lo que dice Marcos. Es interesante lo que dice Marcos capítulo 14, versículos 49 y 50. ¿Qué dice? Cada día estaba yo enseñando las escrituras. Jesús enseñaba las escrituras, no solo al pueblo en general, sino más aún a sus discípulos. Y sin embargo, cuando le miraron a Jesús crucificado, ¿qué pasó? Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual tuvieron ese enorme chasco? ¿Cuál es la razón? Y eso es lo que queremos ver. ¿Cuál es la razón? Miren ustedes, ¿por qué fue tan grande su chasco? ¿Por qué? En Mateo capítulo 11 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel al que había de venir o esperamos a otro? Juan también estaba con esa inquietud, si Jesús era el Mesías o no. Respondiendo Jesús le dijo, id
y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. A la pregunta de Juan, Jesús no le dijo sí o no. Simplemente le dijo, anda y dile lo que está pasando. Cómo Jesús está ayudando a la gente, cómo está sanando, cómo está curando, cómo está dando el mensaje, ¿no? Esa era la respuesta de Jesús. Vamos a ver, entonces ahora, en Génesis capítulo 49, versículo 10, vamos a ver la razón por la cual los discípulos y los que están a su alrededor tuvieron ese enorme chasco cuando vieron a Jesús crucificado. Y para eso vamos a estudiar Génesis capítulo 49, versículo 10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Miren esta parte final, qué interesante. Dice aquí, y se refiere a Silo, ¿no? Dice, hasta que venga Silo, y a él se le congregarán los pueblos, ¿no? Vamos a ver dos cosas interesantes en Génesis capítulo 41, versículo 10. La primera es, ¿a qué se refiere cuando dice no será quitado el cetro de Judá? ¿A qué se refiere? Vamos a ver. Ahora, para ver vamos a analizar lo siguiente. Mire, cuando dice la Biblia, cuando dice la palabra de Dios, dice, no será quitado el cetro de Judá, se refiere a que el cetro, que es una identificación del rey, quiere decir que no será quitado el reino de la tribu de Judá. Se le dio a la tribu de Judá la monarquía. Se le entregó la monarquía a la tribu de Judá. Eso quiere decir que todos los reyes tenían que ser descendientes de la tribu de Judá. Todos los reyes, ¿no? El rey Mesías tenía que ser descendiente de la tribu de Judá. Vamos a ver un poco más de esto, dice, en 1 Crónicas capítulo 5, versículo 2, dice, la primogenitura fue dada a José, por ejemplo. La primogenitura se le fue dada a José, mientras que el sacerdocio se le fue dado a Aarón y a sus hijos, ¿no? Así es que esto lo que nos identifica es que Dios da a cada hijo su correspondiente tarea, por nosotros decir. Y a Judá se le dio la tarea de recibir la monarquía. Es decir, que solo de Judá venían los reyes de Israel. Vamos un poquito más adelante. Aquí encontramos nosotros el capítulo 49, versículo 10 en la versión hebraica. Y vamos a ver cuál es la razón por cual el pueblo de Israel recibió tremenda chasco. ¿Qué se les enseñaba en esa época? ¿Qué se les enseñaba? Aquí encontramos la palabra silo en hebreo y encontramos el significado hasta que venga el rey Mesías, cuyo será el reino. Miren cómo identifica este párrafo talmúdico, ¿no? Así es que los rabinos de esa época identifican a este silo al cual se le va a congregar todos los pueblos, se le identifica como el Mesías, como el Mesías. Así es que también hay, por decir, también hablamos acerca de Ónkelos, que fue un rabino muy famoso, muy conocedor del Talmud también. Le identifica a Silo, la palabra Silo de Génesis 49, junto con el, con el Salmo 76:11, donde aquí encontramos claramente que el término regalo tienen en las mismas letras hebreas que Silo. Aquí tenemos, mire, si usted puede ver aquí dice regalos, mira, aquí está una, dos, tres, cuatro letras, y Silo, una, dos, tres, cuatro letras que se parecen, ¿no? Se parecen. Y cuando en el hebreo tienen la misma raíz, pueden ser traducidas de la siguiente manera. Así es que Silo, según el Talmud, se refiere a Mesías. Y Silo también, según Salmo 76:11 y según Onkelos, se refiere a regalo. Cualquiera de los dos nosotros sabemos que está bien. ¿Por qué? Porque el Mesías es un regalo para nosotros. Dios nos dio ese regalo, ¿no? Su Hijo amado, para que venga a predicar por nosotros. ¿Cómo queda entonces Génesis 49:10? ¿Cómo queda? Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el Mesías, y a él
se le congregarán los pueblos. ¿Qué dice en relación a asilo? ¿Qué es el Mesías? O regalo, ¿no? Que es un regalo de Dios el Mesías. Pero lo interesante de esto es que y a él se congregarán los pueblos. Y es el pensamiento de no solo de los discípulos de Jesús, sino de todos los israelitas, de que iban a esperar a un Mesías al cual él tendrá la autoridad, el poder de congregar a todos los pueblos. Vamos a ver lo que nos dice el Targum de Jonatán, de Génesis 49:10. O sea, este Targum de Jonatán escrito en arameo es un comentario de la Biblia, ¿no? Vamos a ver el comentario que hace en relación a Génesis 49:10 que estamos nosotros leyendo. Dice, cuán hermoso es el rey, el Mesías que surgirá de la casa de Judá. Ciñó sus lomos, descendió y dispuso la batalla contra sus adversarios, matando reyes con sus gobernantes. Ni hay rey ni gobernante que esté delante de él. Las montañas se tiñen de rojo con la sangre de sus muertos y sus vestidos bañados en sangre son como el jugo de uvas exprimidas. Qué tremendo comentario hace este Targum de Génesis. ¿Y a qué se refiere? A que el descendiente de Judá, o sea, el Mesías, ¿iba a qué? Iba a pelear, iba a irse contra los reyes. Ya Moisés, que fue el libertador de Egipto, Moisés dijo, vendrá un profeta igual que mí, dijo Mesías, dijo, perdón, Moisés, se refería al Mesías. Aquí Moisés da libertad al pueblo de Israel de Egipto y aquí el pueblo de Israel en cambio está esperando a un Mesías que venga, que pelee en sus batallas y que les dé libertad, que estaban sometidos a Roma. Y no solo eso, sino que este Mesías que ellos están esperando, hasta ahora están esperando, no solo que les liberará, sino que hará que todos los pueblos se congreguen alrededor de él, alrededor del pueblo de Israel. ¿No? Ese era lo que pensaban el pueblo judío, el pueblo, inclusive los discípulos del Mesías, razón por la cual cuando le miraron crucificado, recibieron tan tremendo chasco. Ahora entendemos lo que dice San Juan capítulo 6, versículo 15, en relación a Jesús. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús entendió que el pueblo, ¿qué quería hacer? Declarar el rey por todo lo que Jesús hacía, declarar el rey, ¿no? Y no se dieron cuenta de qué reino era Jesús, el rey. Aquí vamos a leer el comentario bíblico. Vamos a ver. Comentario bíblico en relación a San Juan 6:15. Dice, en ocasión de la entrada triunfal, Jesús no estaba asumiendo el papel del rey del reino de gloria, sino el rey del reino espiritual de la gracia divina. Jesús cuando entró por Jerusalén, por las puertas de Jerusalén, y que todos le aclamaron, sí era el rey, sí estaba entrando un rey, pero estaba entrando el rey del reino de la gracia, no el reino, no un reino terrenal. No entendieron el pueblo de Israel, no entendieron los judíos hasta más adelante, comprendieron plenamente la obra de Jesús, la obra de que Cristo vino a hacer. Otra vez me miraron a Jesús crucificado, tuvieron un gran chasco, pero después se dieron cuenta a lo que se refería Jesús. Mira, vamos a leer Mateo, capítulo 4, versículo 17. Dice así, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado, pero no se refería al reino de la gloria, sino se refiere al reino de la gracia. Él era el rey del reino de la gracia. ¿Y a qué se refiere el reino de la gracia? ¿Qué significa el reino de la gracia? Aquí vamos a ver, en un pasaje, en un texto bíblico, podemos nosotros concentrar todo lo que significa el reino de la gracia. Todo lo que significa el reino de la gracia. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es el reino de la gracia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Lo que ahora hacemos, lo que ahora, cómo pensamos, todas nuestras actividades alrededor de Jesús. Ese es ser parte del reino de la gracia. Tú y yo somos parte del reino de la gracia. Claro que en esa época los discípulos no entendieron y por eso ese enorme chasco. Ellos estaban esperando a un rey de gloria, que les dé gloria, que mate a sus enemigos, ¿no? Y cuando le miraron crucificado, pues sufrieron un enorme chasco, porque Jesús vino a establecer el reino de la gracia. Por gracia sois salvos, dijo Jesús, ¿no? Y para ser lo principal, para ser parte o ser súbditos de este reino de la gracia, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que dice Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, aceptarle a Jesús como nuestro Salvador y vivir como Él vivió. Así podemos nosotros ser parte del reino de la gracia. Podemos disfrutar del reino de la gracia. Miren, dice, así como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia, el mensaje del segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. Si bien es cierto, la primera venida de Jesús, Él estableció el reino de la gracia, cuando venga Jesús por segunda vez, establecerá el reino de la gloria. Así es que no podemos nosotros pasarnos del reino de la gracia al reino de la gloria. No podemos pasar. Tenemos que ser primero súbditos del reino de la gracia para tener nosotros la esperanza de ser parte del reino de la gloria. Y el reino de la gracia es Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida. Si bien es cierto, los discípulos tuvieron un enorme chasco porque no entendieron esto, por eso sufrieron tanto, por eso le abandonaron a Jesús. Pero como sabemos, después entendieron y dieron a conocer el mensaje. Lo importante es que nosotros sepamos lo que es el reino de la gloria y el reino de la gracia. El reino de la gracia vino a ser restablecido por Jesús en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Que en el transcurso de nuestras vidas, si tenemos algún chasco, algún dolor, podamos y entendamos que somos parte del reino de la gracia y que Jesús siempre está con nosotros. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y que nos otorgue lo más importante, es paz. Gracias, mis queridos amigos, por escuchar este mensaje. Compartan y nos vemos pronto. Muchas gracias.